profundizar en una historia de la Biblia que para mí es de las más espectaculares y que pudiéramos buscar juntos a Dios y ver qué nos quiere hablar Dios. ¿Amén? Tú sabes que Dios va a hablar según tu hambre y tu fe. ¿Lo sabías o no? Sobre todo depende de ti. De mí que no me haga el protagonista, pero Dios está deseando hablarte. Ahora, si tú tienes algún tipo de dureza, tú sabes que los que menos aprendían de Jesús, sabes quién eran, ¿no? Los más expertos, los fariseos, los que se la sabían toda de la Biblia y ya poquito tenían que aprender. Pues probablemente ese tipo de persona hoy va a aprender poco, si tú consideras que ya sabes mucho de Dios y mucho de la Biblia y te queda poco por aprender. A lo mejor esta predicación no es para ti, pero para el resto que somos la mayoría, que estamos diciendo, Señor, te conocemos 1% y nos flipa lo que conocemos de ti, pero queremos conocerte más, pues para ti esa predicación. Amén. Dios va a hablar según tu hambre, y tu hambre es tu disposición para aprender. Y tu fe es tu disposición para obedecer. Tú sabes que tú a Dios le vas a demostrar tu fe diciendo, estoy dispuesto para obedecerte. No es solamente que haya una fe intelectual o algo así, sino tu disposición. Y bueno, el título de hoy, los que lo hayáis visto ya por YouTube, que lo han compartido, es Cristiano Mundano. ¿Sí? Pues mira, hay un versículo que dice en Primera de Pedro 1:16, dice, sed santos como yo soy santo, ¿no? Eso dice Dios. Y entonces, ¿tú qué vas a compartir hoy? Hereje, ¿no? Podría pensar alguno. Y ya con las piedras listas para lanzar, pero no quiero hablar de lo que a primera impresión puedes pensar. ¿Qué te imaginas cuando escuches la palabra mundano o mundo? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es la primera sensación? Desobediencia. Muy bien. ¿Cómo? Amante de las cosas del mundo. Hacer lo que uno quiere. Muy bien. Yo cuando escucho esta palabra pienso en la maldad, ¿no? En gente perversa, en las cosas que van de mal en peor. Esto es cuando yo escucho mundano o mundo, pienso en estas cosas. Y bueno, un cristiano mundano podríamos pensar que es esa persona que cree, ¿no? Que cree en Dios, tiene sus ciertas creencias, pero está rodeado de mundo, y cuando está rodeado del mundo no hay nada que lo diferencie del mundo, ¿no? Porque su creencia no es profunda. A lo mejor tiene otras creencias que son más fuertes, porque esa palabra de un creyente incrédulo no existe. Es decir, tú si crees algo te transforma. Tú, por ejemplo, si tú crees que el azúcar o tener una mala alimentación te va a enfermar a largo plazo y te va a morir antes o va a pasar tus últimos años mal, seguramente comerías menos azúcar o te alimentarías mejor, ¿no? Pero a lo mejor tú dices, vale, sí, la mala alimentación es mala y a lo mejor me genera enfermedades a largo plazo, pero hay que disfrutar de la vida, ¿no? Y un bollicao, ¿no? A media mañana eso entra. Entonces tu creencia más importante no es que sea malo para ti, sino que hay que disfrutar de la vida, y tú piensas que para disfrutar de la vida es como un bollicao, que no hay otra forma de disfrutar de la vida. Entonces a lo mejor puede ser que un creyente incrédulo sea una persona que está convencida, pero le convencen más otras cosas, ¿no? Lo que te ofrece este mundo. Y hoy quiero inspirarte a que seas un cristiano mundano, pero no esta clase de cristiano mundano, no esta clase de cristiano que se camufla en el mundo, que no está convencido. Mira cómo dice el apóstol Juan, en 1 Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Amén o qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y mira, aquí cuando está describiendo Juan al mundo, dice que son tres cosas. La carne, ¿no? Los deseos de la carne, que cuando habla de la carne está hablando de nuestra naturaleza humana, ¿no? Los deseos naturales de nuestra
naturaleza caída, digamos, o de las cosas exteriores, ¿no? Los deseos de los ojos. Habla de nuestra visión y también habla de la envidia, ¿no? De lo que anhelan nuestros ojos. Y fíjate hoy en día que estamos en una cultura donde todo es demostrar, ¿no? Más con las redes sociales, ¿no? Que todo es muy falso. Tú ves a gente muy guapa por las redes sociales y luego lo ves en persona y son muy feos. Pues imagínate, estamos viviendo una cultura de impresionar por los ojos, vivimos muchas veces con envidia de lo que tienen otros y es mentira. Y muchas veces eso es el mundo, ¿no? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida es la soberbia, la confianza propia, jactarnos de lo que podemos conseguir. Dice que eso no viene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, todo lo que la gente desea tanto, eso se va a acabar. Y todo lo que tú puedas conseguir en la carne, en tu ojo y en tu vanagloria, tiene un final, tiene fecha de caducidad, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso no se acaba. Y tenemos que mantenernos apartados de estas cosas del mundo. Y hoy te quiero hablar de otro tipo de cristiano mundano. Un cristiano que está en medio del mundo, pero sigue siendo discípulo. Un cristiano que es santo como Él es santo. ¿Y tú sabes cómo puedes conocer a Dios? La mejor forma de conocer a Dios, conociendo a Jesús. Él es la imagen de Dios. Él es Dios hecho carne, vino al mundo y la gente que creía que conocía a Dios resultaba que no la conocía. Y Jesús vino para decir, no, esto es lo que quiero. Y si queremos ser santos como Dios es santo, tenemos que ser santos como Jesús fue santo. Rodeado de maldad, rodeado de mundo, pero seguía siendo la luz. A Jesús le llamaban, lo dice Mateo 11, 19, dice que el Hijo del Hombre, ¿no? Jesús, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Es decir, Jesús, la fama de Jesús era que era un glotón, un borracho y amigo de gente de mala fama, ¿no? De los que nadie se quería juntar, pues con eso se juntaba Jesús, con esta clase de personas, lo peor del mundo, ¿no? Con un Zaqueo que era un funcionario corrupto, con una mujer adúltera, ¿no? Que se iba escondida a un pozo para que nadie lo viera porque iba de marido en marido. Este tipo de personas eran las que a Jesús le gustaba charlar con ellos, comer con ellos, ¿no? Y cómo estas personas eran transformadas, porque Jesús se les acercaba no cuando ya habían decidido cambiar. Jesús se acercaba a estas personas antes de que hubieran decidido cambiar. Y eso me dice a mí de que nosotros deberíamos ser iguales, ¿no? ¿Cuál puede ser para ti el versículo más principal o más importante de la Biblia? A ver si alguien da con el que yo he apuntado. Mira, la ha dado el primero, gracias. Es que estamos conectados, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios a quién? ¿Al mundo? Esto se ha equivocado la Biblia. Ah, no, pues amó al mundo parece, sí, está bien. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es sacrificado. Y tú sabes que el amor de Dios en nosotros se tiene que ver en dar. Igual que Jesús nos dio y que Él pagó sin que nosotros fuéramos nada especial, Él pagó por nosotros, antes de que la amáramos. Y así se demuestra el amor. Y esto no significa que amemos el pecado, para nada, ¿no? Pero amamos el mundo porque Dios quiere salvar al mundo. El pecado lo odiamos, ¿no? Pero el pecado es eso que te separa del amor de Dios. Y este amor que tú puedes mostrar, este amor de Dios, es el que puede transformar a las personas. ¿A ti te transformó el amor de Dios o te transformó una norma? A ti te transformó el amor de Dios, sentirte amado a pesar de cómo somos. Y eso te transforma, ¿no? Muchas veces estamos esperando, nos transformamos y luego Dios nos ama. Y eso es la religión, tu esfuerzo por alcanzar el amor de Dios. Pero esto no es una religión, ¿no? Esto es que Dios nos ha amado y eso nos transforma. Y te voy a decir una frase de un filósofo que me ha recordado esta mañana Débora, que dice, cavamos para escondernos
y nos escondemos para acabar. Esa frase la dijo Timón, de Timón y Pumba. Es que ahora estoy viendo todos los días El Rey León, porque a mis niños les encanta, y eso es mi fuente de sabiduría. Y este Timón, ya en la tercera película, que no sé si sabéis que existe, pero existen muchas películas, y este Timón dice que estaban todo el día escondidos y que quería algo más en la vida, ¿no? Y muchas veces a la iglesia puede que nos pase lo mismo, que cavamos para escondernos del mundo, ¿no? Y nos escondemos para acabar. Estamos escondidos, lejos del pecador. Y el propósito de la iglesia no es esconderse en una iglesia del mundo, sino es llenar el mundo de esperanza, el mundo de la iglesia, el mundo de Jesús. Jesús dijo que la sal que no se usa no sirve para nada y que la luz debajo de la cama tampoco sirve para nada. ¿Sí o no? La luz está para brillar en el mundo y la sal donde no hay sal, ¿no? Amén. Pues mira, vamos a ver una historia, que esto es la historia que quería compartir con vosotros, que está en Génesis 37. Voy a ir leyendo versículos, pero os aviso que voy a saltar muchos trozos, porque no quiero estar mucho tiempo leyendo. Si tú dices, ¿se ha saltado algo? Pues sí, me lo he saltado. Luego lo lees en tu casa si te preocupa mucho, ¿vale? Pero me he saltado versículos porque no quiero dedicar mucho tiempo a leer. Te voy a hacer... vamos a viajar por esta historia que es larga y entonces hago algunos saltos. Mira, una persona que vivió en medio de toda esta maldad y aún así Dios estaba con él. Mira, Génesis 37. José, que fue hijo de Jacob o de Israel, que luego Dios le cambió el nombre, ¿no? Dice que José tuvo un sueño y cuando se lo contó a su hermano lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y la gavilla de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a su hermano. Escuchen, tuvo otro sueño. José feliz, ¿no? Mira, otro sueño. Y su hermano, ¿no? Calentándose. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y mira, después de estos versículos, alguno podría decir, mira, Dios nos está enseñando a que vivamos nuestros sueños, ¿no? Tú puedes con todo, ¿no? Esta frase que te encuentras en la taza de Mr. Wonderful. Que nadie te diga lo que no puedes hacer. No. Nos pensamos muchas veces que Dios es nuestro esclavo, pero no es así. Los esclavos, los siervos somos nosotros. Y tienes que vivir los sueños de Dios que tiene para ti. ¿Vive tu sueño? No, vive los sueños de Dios. Dios está deseando que vives sus sueños y sus caminos son más altos que los tuyos. Que te lo crea o no, es verdad, pero sus caminos son más altos y su voluntad es buena para ti. Y mira... voy a beber, ¿vale? Necesito. El Livio siempre me dice que doy mal ejemplo porque no bebo agua. Hoy sí. Mira, bueno, el propósito de Dios era bendecir al mundo. Pero este inicio se ve un poco raro, ¿no? José teniendo unos sueños y su hermano comparándose con José, ¿no? Que parecía que su padre lo amaba más, le hizo una túnica especial a él. Encima viene contando sus sueñecitos, ¿no? Y los hermanos diciendo, mira, guárdate tus sueñecitos y no calientes más al personal. Y muchas veces los cristianos también estamos comparándonos entre nosotros, ¿no? Eso nos puede pasar. Tendemos a compararnos en todo, en nuestra economía. Tú consideras que tú vives bien o vives mal según los cuantos que conoces mejor. Si tú con tu economía y lo que te sobra a final de mes y los beneficios que tienes te fuese a un país pobre de verdad, diría, vale, soy multimillonario, ¿no? Porque dicen que, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero somos un porcentaje muy pequeño los que comemos 2 veces al día o más en el mundo, ¿vale? Mucho menos del 50%. Entonces, si tú te comparas con tu pequeño alrededor, tú puedes considerar, uy, qué mal voy en la economía, ¿no? Y eso nos pasa en todo, nos comparamos con nuestra calidad de vida, con cuál debería ser mi responsabilidad. Si mi ambiente no es muy responsable,
yo pienso, bueno, yo tampoco tengo que ser tan responsable, ¿no? Y tendemos eso, a camuflarnos en el ambiente y nos cuesta mucho esto de las diferencias y tendemos casi siempre a relacionarnos, a hablar con personas que piensan como nosotros, ¿no? Eso pasa mucho en política, ¿no? Y cada vez que está la sociedad más sesgada, dicen, que cada vez estamos más distanciados los que piensan de una manera con la de otra, que ya ni siquiera tú estás interesado en escuchar a la otra persona, tú estás solamente interesado en defender lo que tú piensas. Y hacemos un poco como los fariseos que le hacían preguntas a Jesús para defender su posición. No le hacían preguntas a Jesús para aprender. Y muchas veces nosotros estamos defendiendo lo que ya sé, lo que ya pienso, y no quiero escuchar, no quiero ponerme en comparación. Y la verdad es que normalmente nos cuesta mucho aprender. Tu cerebro tiene que transformarse, sus conexiones de las neuronas, incluso su estructura, cuando aprende. Y al cerebro le gusta estar tranquilito. Por eso no te gusta dialogar, ¿no? Y confrontarte con alguien que piensa diferente que tú. Y cuando no escuchas para aprender, lo que estás es contraatacando. Jesús le dijo una vez a Pedro, ¿no? Cuando estaba hablando sobre Juan, Pedro dice, bueno, ¿y este qué pasa, no? Este no... ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y a ti qué, no? ¿A ti qué te importa, Pedro? Y eso es lo que nos pasa, que siempre decimos, no, pero es que mira, este hermano no se compromete, no. Y Jesús te está diciendo, ¿y a ti qué te importa? Tú haz lo que a ti te toca, ¿no? Y José tenía que hacer lo que a él le tocaba, vivir el sueño de Dios para él. ¿Tú crees que Dios tiene algún sueño para ti? Si no lo sabes, en la Biblia hay un montonazo, ¿vale? No hace falta que te vayas al Himalaya a buscar, no. En la Biblia hay un montón y el primero es salvar al mundo. Una de las primeras personas donde se inició el pueblo de Dios fue Abraham, que fue amigo de Dios, y la promesa de Dios a Abraham fue que fuesen bendecidas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios es bendecir al mundo, a todas las familias de la tierra. Y ese es un sueño que Dios tiene para ti, que tú seas de bendición donde estés para otros. Y podemos aprender de los demás, aunque sean menores. Lo decía antes Débora, ¿acaso no aprendemos de nuestros hijos, los que tienen hijos? Yo la etapa que más estoy aprendiendo es ahora, cuando tengo hijos, aprendo muchísimo, aunque sean más pequeños que yo, tengan menos experiencia. Y te animo a que no tengas miedo a aprender, a ser enseñable, a escuchar, a aprender hasta del que no te cae bien. ¿A que sí? Dios te ha puesto cerca de gente que no te cae bien y algún día tendremos que hacer una rotación de sitio, ¿no? Y colocarnos estratégicamente. Mi cuñada dice que yo soy su cruz, ¿no? De cuñado, pues no sé cómo se transformó, y yo soy su cruz. Pues también de su cruz aprende mucho. Fijaros todo lo que aprendí en estos años. Y dice la Biblia en Proverbios que las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y muchas veces preferimos los besos del enemigo, porque ¿no? me consuelan, que la colleja del amigo. Dijo Isaac Newton, aquel a quien nadie le gusta, por lo general no le gusta a nadie. Así que si a ti no te cae muy bien mucha gente, probablemente tú tampoco le va a caer muy bien a mucha gente. Y eso es lo que estamos haciendo, es protegernos de aprender. Protegernos de que alguien destaque o de que alguien tenga sueños. Y eso no lo aplicamos y decimos, no, yo me conformo con lo que hay a mi alrededor. Vive los sueños de Dios para ti, vive sus promesas para ti, compártelo con otros y honra a otras personas diferentes a ti. Me acuerdo de una frase que una vez dijo Angelillo en un devocional, cuando tendría 17, cuando iba ahí a la finca, y dijo, riega la planta buena de tu hermano y deja que se muera la planta mala. ¿No? Muchas veces estamos nada más que regando la planta mala. Es que el hermano no vea, tal, y dejamos que crezca, ¿no? Por lo menos en nuestro interior esa amargura crece porque no paro de regarla, pero me cuesta mucho reconocer que aunque tal, este hermano es súper sacrificado, no veas qué bien se le da hablar con otro de Dios o alguna otra característica, ¿no? Y honra lo que es verdad. Porque había una mujer que venía ante la iglesia, que a algunos os sonará, que siempre a mí me decía, uy, qué hermoso, me cogía, me daba besitos, ¿no? Y yo decía, uy, ¿cómo me honra esta mujer? Honra mi hermosura, ¿no?
Pero después resultaba que veía a otro que yo considero bastante feillo, ¿no? Y igual le daba su abrazo, su beso, hermoso, y digo, no me fío ya, no me fío, me está engañando. Entonces, honra de corazón lo que tú consideres bueno de tu hermano. Y eso, darle ahí agua, darle sol y que crezca y que se muera, por lo menos en tu interior, las cosas que son malas. Y no alimentes más esa envidia que tuvieron los hermanos de José. Estar preparado para escuchar la verdad, pero que escuche la verdad con gracia, como Jesús lo hacía, ¿no? Aprende de la Biblia como lo hacía Jesús, que estaba lleno de gracia y de verdad. No solo de verdad y no solo de gracia, de las dos cosas. Y esta es la primera etapa que vamos a vivir, que es la etapa de la promesa. ¿Vale? Hoy voy a hablar de 3 etapas, ya he hablado de una, ya directamente voy a pasar a la segunda, que es cuando descubres que Dios tiene un sueño para ti o Dios tiene un sueño para alguien de tu alrededor. ¿Está preparado eso, Dani? Sí, vale, todavía no, es por si acaso. Y en esta etapa eso, descubrimos que Dios tiene cosas para nosotros, tal, pero luego viene la etapa del proceso. Dice en Génesis 39:1, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron, resumo, los hermanos tienen mucha envidia, lo tiran a un pozo, querían matarlo, pero al final deciden venderlo, ¿no? Y le engañan a su padre diciendo que se lo ha comido una bestia. Entonces lo venden a unos mercaderes, los hermanos, a José, aquel que había tenido la visión, ¿no? El sueño de Dios, y se lo venden a un oficial egipcio, a Potifar. Y dice el versículo 2 en Génesis 39:2, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, las cosechas y los animales prosperaron. Qué cosa, ¿eh? Tú sabes que aquí hay una frase que me molesta un poquito, que yo a veces cuando leo frases digo, esta la tacharía. Pero no, son frases que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Que dice que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y yo cuando digo, espérate, que es que a José se lo han llevado de esclavo y que José está de esclavo en un sitio que no es su casa, está lejos de su familia, tiene que hacer lo que no quiere hacer, y cómo que Dios estaba con él. Es que eso son cosas que a mí me cuesta un poquito. Yo si estuviera en la situación de José diría, Dios, me has abandonado, ¿no? Estaría enfadado con Dios. Pero parece que José, en lugar de eso, él dio lo mejor de sí en medio del mundo, en medio de lo que representaba el mundo, en medio de Egipto, en medio de una esclavitud. Él fue fiel y Dios estaba con él. Fíjate la actitud de José de, a pesar de todo, no rebelarse contra Dios. Y dice que todo le iba bien a Potifar. Y te digo una cosa, cuando tú estás en el mundo y estás siendo fiel a Dios, las personas de tu alrededor se deben sentir bendecidas, ¿vale? No maldecidas, ¿no? Muchas veces estamos con la espada primero y luego con el abrazo. Y Dios nunca nos ha tratado así a nosotros y no sé por qué nosotros tratamos así a los demás. Entonces, Potifar fue bendecido por José. Y dice un poquito más adelante en el 6 que José era un joven muy apuesto y bien fornido como yo. Ah, no, eso no. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José otra vez en la cárcel y le mostró su fiel amor.
el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás. Más adelante dice, el encargado no tenía de qué preocuparse. Y aquí hay otros 2 versículos que yo digo, no me cuadran mucho si yo fuera José. Lo primero, está José en una tierra lejana, esclavo, sirviendo, y tiene ¿no? Dice que le presionaba, ¿no? La mujer de Potifar, una tentación, ¿no? Día tras día, dice que día tras día, y él esquivándola, y José dice que sería un gran pecado contra Dios. Y aquí hay una clave que nos dice cómo vivía José. José no vivía delante de Potifar, José vivía delante de Dios. Y aunque él era esclavo y estaba en el mundo, ¿no? En lo que representa el mundo, él estaba bien delante de Dios y dice, sería un gran pecado contra Dios. Y muchas veces nosotros cuando tenemos la sensación de que no van las cosas como nos gustaría, ¿no? Que seguimos siendo esclavos, que no tenemos la libertad que quisiéramos o lo que sea, en cuanto viene la tentación caemos de cabeza, porque nos cuesta mucho entender el proceso de Dios. Yo trabajo en un gimnasio, como podréis observar, ¿no? Y eso es, yo a todo el mundo le digo, mira, lo peor es el principio, es entender que esto es un proceso. Porque al principio siempre viene la gente, no, me duele el cuello, a ver si en 2 o 3 semanas se me quita. No, en 2 o 3 semanas busca otro gimnasio que te engañen y no se te cure. Pero, o tengo mucha grasa, quiero perder grasa, y quieren en un mes antes del verano perder la grasa. Digo, lo siento, pero búscate otro sitio. No se puede, es un proceso largo y muchas veces querer estar bien o querer alcanzar un objetivo significa pasar por procesos lentos, oscuros, de dolor, de agujetas, de recaída, ¿no? Y eso nos pasa también cuando hemos creído la visión de Dios para nosotros y empezamos a vivirla. Mira, Dios quiere que sea bendición a mi vecino, que llevo tiempo orando por él y tal, y quiero que él conozca a Jesús porque es lo mejor que tengo. Pero empieza a hablar con el vecino y dice, mira, yo estas cosas no las creo, digo, al infierno, ¿no? Y ya no entendemos que el proceso de Dios es un proceso que Dios quiere alcanzar, ¿no? Dios quiere seguir usándote y quiere que siga siendo bendición. Nos cansamos muy pronto. Y otra cosa de esta historia es que dice que el Señor estaba con José en la cárcel. Y digo, otra vez, si se lo han mandado a la cárcel, ¿cómo que yo estaba con él? Y parece que es que no todo lo que ocurre a nuestro alrededor es que Dios te haya mandado a la cárcel, sino que Dios tiene su proceso, ¿no? Hay gente que hace mal y también nos afecta a nosotros, pero José seguía teniendo su mirada en Dios. Y una cosa que me gusta de José es que él estaba en la cárcel y lo pusieron también a cargo de todo. Es decir, él seguía siendo fiel a Dios, aunque estaba en medio de ese mundo, en medio de esa oscuridad, como tenemos que estar nosotros y como muchas veces nosotros estaremos. Pero él seguía viviendo delante de Dios. Y él, hubo una frase que dijo el otro día una filósofa llamada Débora, que me gustó mucho, que dijo, hay 2 tipos de creyentes. Dice, los que ven al diablo en todo o los que ven a Dios en todo. Y José fue una persona que veía a Dios en todo. Él estaba en la cárcel y no decía, el diablo este que me tiene aquí amargado. No, él decía, mira, Dios me está bendiciendo, Dios está conmigo, yo soy fiel a Dios y Él me va levantando, ¿no? Y me gustaría poner una imagen, la del submarino, que todo os suena, ¿no? ¿Os suena eso o no? Estos días salió mucho en las noticias el submarino Titán, ¿no? Era de una expedición que pagaban, no sé si 250.000 euros, puede ser, por viajar a ver el Titanic. 5 personas. Y se sumergieron, perdieron la conexión y no sabían qué pasaba, estaban buscándolo y luego descubrieron este submarino aplastado, ¿no? Que yo te digo una cosa, yo vi un submarino, pago 250.000 euros y me enseña eso y digo, mira, venga, en serio, dame el submarino de verdad. Eso fue de plástico. Total, que esta gente se mete, ese accidente ocurre, ¿no? Y mueren esas 5 personas. ¿Y tú sabes qué ocurrió? Lo han dicho por la noticia, que es que el submarino no fue capaz de soportar la presión de esa profundidad, ¿no? No estaba preparado
Su capa no era lo suficientemente fuerte para soportar la presión externa. ¿No te hace pensar un poquito eso? El problema no es que estemos rodeados de mundo, el problema es que nuestra capa no sea lo suficientemente fuerte para soportar la presión del exterior. Y esa fuerza no te la va a dar tu disposición, que ayuda. Esa fuerza te la va a dar conocer bien a Dios y conocer qué es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que va a hacer que tu capa pueda soportar la presión del exterior y que no implosione, ¿no?, como este submarino. Y como te he dicho antes, la fe se va a demostrar por la obediencia. Si tú obedeces a Dios a pesar de lo externo, es como le estás demostrando a Dios que crees en Él. Yo te obedezco, aunque no lo vea todo. Y a Dios le encanta honrarnos también en el proceso. Muchas veces nosotros no vemos nada positivo. Yo he tenido a veces gente que me ha ayudado a ver cómo Dios estaba trabajando en mí porque yo lo veía todo mal, mi ánimo estaba bajo, ¿no? Y ha habido gente que me ha dicho, no, yo en ti veo otra cosa, yo veo cómo Dios está llevándote en este proceso y cómo te cambia la mente cuando descubres lo que Dios está haciendo contigo, ¿no? Cómo Dios te ve y que hay gente que puede ayudarte a ver cómo Dios te está viendo. Y Dios le encanta honrarnos en el proceso. Aunque no sea espectacular, Dios está viendo cómo es tu disposición, cómo es tu actitud, cómo es tu esfuerzo. Y el otro día iba a tirar un dibujo de mi niña, que a Débora le encanta guardar dibujos y tenemos muchos papeles por toda la casa. Y cuando digo, Débora, pero si estos son manchurrones, y dice, a mí me encantan los dibujos de mi niña, ¿no? Y me hizo pensar y digo, así es Dios con nosotros, ¿eh? Cuando viene mi niña con dibujo no le digo, mira, aprende a dibujar y luego me lo traes. No, yo entiendo que mi niña está en un proceso, pero que cada intento que hace, ¿no?, le va a llevar a conseguirlo, ¿no? Y admiro ese esfuerzo que está haciendo, lo bien que colorean, y yo se lo digo, qué bien pinta mi niña, aunque luego lo quiera tirar porque no quiero tantos papeles. Y así hace Dios con nosotros, Él está honrando cada esfuerzo. Aunque tú no estás perfecto, tú a lo mejor te ves rodeado y te parece que todo está mal, pero Dios está honrando cada esfuerzo que hace, y eso no lo dudes. Aunque esté en la cárcel, aunque pasen los años y parece que Dios no responde, como le pasó a José, que él sigue siendo fiel, Dios lo usaba interpretando sueños en la cárcel y se cumplían, y él sigue siendo fiel y la gente se olvidaba de él. A uno que le interpretó un sueño que iba a ser libre, al copero, ¿no fue? Le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando vaya a Faraón, porque en 3 días vas a ser libre, acuérdate de mí y a ver si puedes sacarme. Y este hombre se olvidó 2 años de José, imagínate. Y yo, si fuese José otra vez, estaría, Señor, ¿por qué? ¿No? Pero José seguía confiando en Dios, confiando en su promesa, confiando en el sueño que Dios tenía para él. Y dice que después de estos 2 años, finalmente habló el jefe de los coperos del rey, porque el rey tuvo un sueño también que le atormentaba y nadie le podía interpretar el sueño. Entonces dice el copero, me suena esto de tener un sueño y no interpretar. Entonces se acuerda de José y dice, finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo tuvimos cada uno un sueño, estoy saltando también, estoy en el versículo 10 de Génesis 40. Tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Dice más adelante, había un joven hebreo que él nos explicó el significado de cada sueño y todo sucedió tal como él lo había predicho. Entonces el faraón dice, tráeme a este José, y lo trajeron y José se prepara, se afeita tal, llega al faraón y le dice el faraón, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder hacerlo, respondió José. José se la jugaba y fíjate que aquí, en vez de decir, pues sí, mira, Dios me ha usado durante todos estos años, aunque todos se han olvidado de mí, no. Él dice, no está en mis manos el poder para hacerlo. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Yo no sé cómo José me decía, no, si es que Dios a ti, faraón, que me habéis tenido aquí preso, me habéis tenido esclavo, te quiere maldecir porque tú haces la maldad en el mundo. No.
José se da cuenta de que Dios quiere darle tranquilidad, quiere darle también esa respuesta, ¿no? Entonces el faraón cuenta su sueño a José. Y esta es la etapa del fruto. Es la última etapa cuando Dios quiere... Dios tiene un sueño para nosotros. Etapa ¿de qué? De la promesa. Etapa del proceso. Y etapa del fruto. Y le llamo del fruto a propósito. Podría decir etapa de la bendición, ¿no? Pero cuando hablamos de fruto nos hace pensar en un árbol. Cuando estamos en la etapa de la promesa, es la etapa donde cae la semilla, y ahí parece que no pasa nada. Da ilusión porque dice, mira, aquí dentro de poco va a haber un árbol. La etapa más difícil es la del proceso, donde hay que regar, aunque no salga la planta, hay que esperar que dé el sol, hay que echarle abono si no tiene bien la tierra. Pero la etapa del fruto es la que a todos nos encanta, ¿no? Señor, cúmpleme mis sueños y dame fruto y bendíceme. No, proceso. Y ahí viene el fruto, cuando tú eres fiel, cuando tú tienes tu mirada puesta en Dios, confías en Él. Y entonces es cuando llega la etapa del fruto. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Fíjate que el faraón vio a José y dijo, este hombre está lleno del Espíritu de Dios. Después de todo este proceso tan largo, que había estado en la cárcel, había sido esclavo, pero al final aquí viene el fruto. El emperador del imperio más grande, que era Egipto en aquel momento, reconoció el Espíritu de Dios. El faraón, el 41, dijo a José, yo aquí, en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropa de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Zafnat Panea, que ¿sabes qué significa? Dios habla y vive. Y aquí el faraón incluso parece que reconoce a Dios, ¿no? Reconoce a una persona con el Espíritu de Dios y le cambia el nombre como diciendo, mira, Dios habla y Dios vive. Y me encanta cómo Dios usa a José para bendecir a Egipto, porque Dios quería revelarle a Faraón que iba a haber unos años muy abundantes, de cosecha y tal, y luego otros 7 años de muy mala cosecha, y le ayuda a que no fuese así y que pudieran sobrevivir. Quiero que entiendas que el propósito de Dios no es castigar al mundo. El castigo del mundo es el pecado. El pecado te aleja de Dios y estar lejos de Dios. Es decir, dice la Biblia que en un salmo, después lo busco bien, después lo buscáis bien, ¿no? Que la ira de Dios está todos los días sobre los hijos de desobediencia. Y es que esa desobediencia te aleja tanto de Dios cuando Dios está deseando bendecir a toda la familia de la tierra. Y Dios quiere ponerte en lugares estratégicos, no quiere que yo monte un gimnasio cristiano para gente cristiana, sino quiere que yo esté en un gimnasio con gente secular que no cree en Dios, que tendré conversaciones donde no llega a ningún punto, pero yo soy fiel a Dios donde estoy. Y Dios quiere también contigo que si tú eres un limpiador, eres albañil, eres lo que sea, estés en un entorno donde digas yo soy fiel a Dios y voy a ser luz en el mundo, sal en la tierra como Jesús fue. No me contamino con el mundo, pero soy mundano porque vivo en el mundo, aunque me mantengo santo, como Jesús fue santo. Y mira, quiero ponerte un vídeo, ya estoy acabando, un vídeo que va a resumir un poco. Es sobre una historia, la colgó el otro día alguien de por aquí. Es una historia de un niño, si podéis preparando el vídeo, porfa. De un niño que se cayó a un pozo, os pongo en contexto, ¿vale? No sé si lo habéis visto. Un niño de 3 años se cayó a un pozo de 15 metros y otro niño se ofrece para salvarlo. Si podéis ponerlo, por favor.
Vale. Muy bien, qué increíble, ¿eh? Esta historia. A mí se me salta la lágrima y todo. Es increíble esta... Tú imagínate en ese momento de oscuridad de que se ha caído un niño, que no saben qué ha pasado. Y así es la situación en la que tú a lo mejor puedes estar. No sé si estás en la etapa de que sientes que todo está perdido. No sé si estás en la etapa de oscuridad o de disfrutar. Pero aquí están los tres procesos. Es decir, hay un momento de oscuridad y tiene que ofrecerse un chico, se ofrece voluntario, ¿no?, para salvar a este niño. Y es increíble, ¿no?, que ese niño arriesgara su vida, porque podía ser que no saliera el niño de ahí. Y después el momento de salir, como el niño dijo que él quería ser de mayor bombero, ¿no?, fue algo ilusionante. Claro, a nadie le encanta el proceso, a mucha gente le puede dar miedo ese inicio, ¿no? Y es donde tú te puedes encontrar, no sé si estás en esa etapa tú, o de pensar, Dios me ha dicho algo, pero te has rendido. Y quiero acabar contándote una historia. Es una historia que algunos creen que es verdad, eso ya os lo dejo para que lo investiguéis. No sé si os suena el templo de Taj Mahal, por ahí hay una imagen si queréis ponerla. Bueno, es considerada una de las 7, 8 maravillas, no sé cuántas son. Fue de un emperador que murió su esposa favorita, ¿no?, una de sus esposas, al dar a luz a sus 14 hijos, ese es el Taj Mahal, y decidió construirle ese templo, ¿no? Y ahora, claro, al no haber ningún féretro ahí, porque ahí no está el féretro de la mujer, porque él decidió construir ese templo para honrar a su mujer. Dice que usaron más de 20.000 personas para construir eso y 22 años, si no me equivoco, construyendo el templo. Y murió su mujer y decía, yo tengo que hacerle un último regalo a mi mujer, y se puso a construir ese templo. Y cuenta la historia, que ahí ya no se sabe hasta qué punto es verdad porque el féretro no está ahí. Cuenta la historia, ni tampoco hay un sitio que digan aquí está enterrado, no existe. Cuenta la historia que estaba este emperador después de muchos años de trabajar y trabajar, estaba paseando, admirando lo bonito que le estaba quedando el templo, y dice que se tropezó con una caja y dijo, ¿qué hace esta caja aquí? Y a uno de los trabajadores que había por ahí, tira esto, que está esto lleno de cosas. Y resulta que estaba tirando el féretro de su mujer. Cuenta la historia. Y a muchos puede que no haya pasado eso. Dios te ha llamado a que salves al mundo, que tú seas su embajador, que tú seas su representante, que tú quieras bendecir a los que están alrededor. Y tú te has puesto a construir algo, ¿no? Señor, gracias porque me has salvado, yo quiero compartir esto que es lo mejor que tengo. Pero en esa etapa de crear, ¿no?, de preparar, te pones a mirar tanto las cosas que tienes que hacer que se te olvida por qué lo estás haciendo. Y quiero recordarte que Dios quiere usarte donde estás para bendecir al mundo. Dios no quiere bendecir a la iglesia, nos tiene ultra bendecidos, ¿no? Y este es un lugar genial para inspirarnos, para animarnos unos a otros, ¿no?, para ser ejemplo unos a otros. Pero Dios quiere que tú seas luz en el mundo. Amén. Te pones conmigo de pie, vamos a acabar orando juntos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es luz. Gracias, Señor, porque tú te has acercado al más pecador, al que nadie se quiere acercar. Tú te has acercado a nosotros también, Señor, que ni nosotros confiábamos en nosotros, y tú eres experto en confiar en quien nadie confía. Y tú nos has salvado, Señor, y tú nos estás discipulando y nos has cogido como a esos discípulos que nadie los cogería, pero nos has elegido, Señor, para salvarnos y para ser luz a otros. Señor, yo quiero pedirte perdón y que como iglesia podamos unirnos, Señor, en esto, porque muchas veces, Señor, nosotros hemos perdido de vista lo que tú quieres para nosotros. Y en medio del proceso, cuando vemos que hay oscuridad y que no están las cosas exactamente como nosotros pensamos que deberían ir, dejamos de confiar en ti, perdemos nuestra confianza de tu promesa para nosotros.
y nos frustramos, Señor, y volvemos a empezar del principio. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo ahora anime a las personas que necesitan tu aliento, que tú les des esa visión, les des esos sueños tuyos, Señor, los llenes de ilusión como lo llenaste a José, que a pesar de todo lo duro que vino a su vida, seguía teniendo tu mirada, su mirada en ti, que nosotros podemos ser como José, Señor. Tú estás deseando bendecirnos, no entendemos muchos procesos, pero lo que sí entendemos es que tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu iglesia, queremos bendecirla. Gracias por el mundo, queremos bendecirlo, Señor, queremos ser luz. Gracias por Antequera, Señor, por cada pueblo de alrededor. Señor, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a ser luz para que puedan conocerte a ti, Señor, que puedan poner su confianza en ti, Señor. Bendecimos Antequera, Señor, danos una oportunidad cada uno esta semana para poder hablar de ti en medio de nuestro ambiente, Señor, de mundo, de tinieblas. Queremos ser luz. No queremos apartarnos de la oscuridad, queremos que tu luz esté en nosotros y que tú brilles, Señor. En el nombre de Jesús.